Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión de la Asociación Internacional de Biomimetismo Bioenergética. Vamos a continuar con nuestro par que es temporal. Y entonces nos habíamos analizado como siempre la anatomía, la fisiología, las patologías que puedan haber y ahora vamos a ver el tifo exantemático, el microorganismo que se asienta en este par. Aquí tenemos el tifo exantemático. Esto es una enfermedad infecciosa y lo transmiten pulgas y garrapatas, causado por la Rickettsia prowazekii. Esta es una enfermedad, lo he visto, por ejemplo, en tiempos de guerra, en tiempos de situaciones difíciles, donde hay mucho hacinamiento, donde hay ratas, por ejemplo, transmiten pulgas, garrapatas y también ratas la riqueza. Y esta pulga nos puede picar y entonces ahí nos transmite el tipo exantemático. Los síntomas: fiebre alta, erupción cutánea, dolor de cabeza, debilidad, escalofríos, dolor muscular. La erupción cutánea suele ser un rasgo distintivo y puede comenzar en el tronco y extenderse al resto del cuerpo. Especialmente lo he visto en reportajes o películas, por ejemplo, de guerras antiguas en las que tienen condiciones difíciles. No es que están disponibles sistemas sanitarios, de aseo y todo eso, baño y todo eso, y muchas veces duermen 2, 3 días con el mismo calzado y tienen que compartir el espacio con ratas y hay pulgas y todo esto. Aquí, si no se trata a tiempo, el tipo exantemático puede llegar a complicaciones como insuficiencia orgánica y daño tisular, o sea, daño de los tejidos. Aquí las garrapatas, los piojos, las pulgas. La enfermedad puede ser mortal si no se aborda adecuadamente. Doctor, perdón, falta compartir pantalla, no has compartido pantalla. Oh, perdón. Perdón. Hola Jesús, llegó Jesús, qué bueno. A ver, vamos a ver. Saludos a todos. Ahora sí. Buenas tardes, doctor Mel. Hola, buenas tardes. A ver, entonces, empezamos acá. Bueno, esto ya vimos sobre el par temporal y las afecciones que se producen por lo que se asienta aquí varias estructuras y luego llegamos a esta parte del microorganismo, el tifo exantemático. Este causa por la Rickettsia, la bacteria, y se transmite por piquete de pulga, por piquete de garrapata. Aquí veíamos las manifestaciones, una erupción cutánea, y aquí están los parásitos que transmiten: la garrapata, los piojos, la pulga. La garrapata también es la que transmite la enfermedad de Lyme, la Borrelia, transmitida por garrapatas. Aquí el tratamiento, bueno, ya desde el punto de vista alopático, puede ser antibióticos, doxiciclina, tetraciclina, y claro, hay que decir que en su momento era muy importante el tratamiento con antibiótico. Esto ayudaba en buena forma, pero ahora esto no es más actual. Hemos abusado y ahora hay resistencia. Los microorganismos comparten información. Aquí la prevención del tifo implica evitar la exposición a pulgas y garrapatas, mantener una buena higiene personal y de la vivienda. En situaciones de alto riesgo, utilizar repelentes de insectos y ropa protectora. Pero en estas épocas de crisis, de guerras y todo eso, era bastante habitual que se genere este tipo de patologías. Con eso terminamos el par temporal y nos vamos aquí a temporal derecho. Aquí el doctor Bonilla de Guayaquil, él es psiquiatra, pues, y él
manifestó en su momento que grandes psicópatas tienen afectado el lóbulo temporal derecho. Este nos ayuda con las manifestaciones de agresividad, es decir, cuando está afectado el lóbulo temporal derecho, hay agresividad extrema. Bien, aquí hay una relación justamente entre conducta agresiva y violenta y afecciones del lóbulo temporal derecho. Es un sistema complejo que aún no se comprende en su totalidad. En esto tenemos que decir que las investigaciones siguen avanzando y ahora yo pienso que vivimos de alguna manera una época de oro, así como cuando se descubrió el microscopio o el telescopio para ver estructuras del espacio, el microscopio para ver estructuras tremendamente pequeñas en la actualidad, con la neurociencia, con la posibilidad que tenemos con tecnología de mirar el cerebro, de mirar las estructuras internas, y ahora con la genética, la nanotecnología y la robótica, cada vez se hacen estructuras más pequeñas. La idea de los científicos es entrar al cerebro, pero aquí tenemos la barrera hematoencefálica. Las estructuras sanguíneas tienen más o menos 8 a 10 nanómetros, células sanguíneas. Y los robots en la actual los robots en nano tienen alrededor de 20. Todavía tienen que perfeccionar. En eso están los científicos trabajando porque pretenden entrar a la barrera hematoencefálica. Eso lo descubrieron casualmente porque inyectaron un líquido de contraste y se dieron cuenta que impregnaba todas las estructuras, los tejidos, pero no el cerebro. Entonces, fíjense esa maravilla de la evolución, que esta barrera hematoencefálica limita el ingreso de sustancias que pueden ser tóxicas o que pueden dañar el cerebro. Bien, aquí se ha observado algunas personas con lesiones o disfunciones en el temporal derecho que pueden mostrar un comportamiento agresivo, violento. Aquí también el lóbulo temporal derecho pues controla los impulsos, regula las emociones. Ya veíamos que en cada lado tenemos la amígdala cerebelosa y este tiene que ver con el control de las emociones. Esto puede afectar la capacidad para reaccionar. Ahora hay lo que se conoce como las células espejo que ayudan a la empatía. Y justamente cuando investigan a los criminales que han estudiado, pues les dicen, bueno, ¿y qué sientes o qué sentías cuando tú estabas matando a esta persona? Dice, pues no sé, nada. No sé por qué hacen tanto escándalo, solamente la maté. Sí, tienen una indiferencia total, o sea, no tienen células empáticas que les permite emocionarse. El pensamiento emocional aquí, o el procesamiento, el lóbulo temporal derecho desempeña justamente un papel en el procesamiento emocional y la empatía. Las personas con lesiones tienen dificultades para comprender y responder adecuadamente a las emociones, o sea, no procesan la emoción, no pueden percibir o comprender lo que el otro puede estar sintiendo. Obviamente quienes trabajamos en terapias alternativas o terapias integrativas, quienes están como terapeutas en cualquiera de los campos, médicos, enfermeras, tienen un mayor desarrollo justamente empático para poder entender el sufrimiento humano, el sufrimiento del ciudadano. Aquí, comportamientos desinhibidos. También las lesiones en el temporal derecho se asocian con comportamientos desinhibidos que actúan de manera impulsiva, no miden las consecuencias de sus acciones. Esto puede incluir comportamientos violentos. Hay una epilepsia también del lóbulo temporal derecho. Aquí, ataques epilépticos que se originan en esta área del cerebro. A veces se ha relacionado a cambios con la personalidad y el comportamiento, incluida la agresión.
los jueves justamente atiendo a mi paciente que tiene este tema de epilepsia, pero claro, el cuadro de él, los antecedentes son consumo de sustancias fuertes en un momento de su vida y un accidente. Entonces tiene las ausencias, pero haciendo un análisis, por ejemplo, de la parte cognitiva, la memoria, la concentración, todo esto está muy conservado y no tiene un comportamiento violento. Al menos está laborando en un ambiente netamente familiar y eso hace que no tenga una situación que le lleve a campos que podrían quizá desarrollar agresión. Aquí, en todo caso, he incluido esto como cuando si ustedes tienen que atender a un paciente con un ataque epiléptico en el momento, pues hay que ponerlo de ladito, poner un cojín para que no se golpee, hay que ponerlo de lado, sería como los primeros auxilios y evitar a toda costa pues que el paciente se haga daño, que se lastime, que no se vaya a morder la lengua. Aquí, otros factores como el entorno social, la genética, la historia personal también desempeñan un papel importante en la determinación del comportamiento. Hay estudios, por ejemplo, que tienen que ver periodos del año 44 al 45, en la Segunda Guerra, que hubo una hambruna en los Países Bajos. Y esa hambruna determinó que quienes nacían en ese tiempo estaban afectados en estos lóbulos también, en la parte en general, en todo su desempeño, por la falta de alimento suficiente para las madres que estaban en embarazo y esto causó serios problemas en muchísimos años. A modo general, una etiología del daño cerebral, pues traumatismos cráneoencefálicos, como el que yo comento, y hay bueno, como algo genético, la madre de este chico falleció aproximadamente con 40 años con con un aneurisma, en el caso de la madre de este chico que yo hablo. Los trastornos a nivel consciente, pues digamos, son momentos nada más. Tiene algunas lagunas todavía del accidente, del tiempo en el que sufrió esta caída y obviamente el consumo que no aparece aquí de drogas fuertes, que es lo que le afectó, sumados de sus cuestiones. Claro, él siempre me dice, a mí me llama la atención porque siempre me dice, bueno, pero ¿qué mismo tengo? Y a veces le noto que se pone un poco tenso. Para descartar un tumor cerebral, le mandé a hacer una, una muestra de imagen, pero me, me contó alguna historia y me dijo, bueno, que no, y bueno, me ha dado las vueltas. Ahora últimamente le mandé un examen que se haga un coprológico, porque tengo la idea también de que bien podrían ser ciertos parásitos o bacterias, especialmente parásitos, que al soltar sus detritus pueden causar estas ausencias. Podría ser porque ya sabemos que los microorganismos generan neurotoxinas que pueden desencadenar un ataque o una ausencia o un mismo ataque epiléptico. Pero no ha conseguido el resultado. Me dice, bueno, sí, ya voy, no he tenido tiempo, ya voy a ver, en fin, paciencia. Bien, aquí, de todas maneras, este tipo de afecciones como las que estamos hablando, que caería dentro del campo de enfermedades neurodegenerativas, pues tiene que haber un enfoque, digamos, multidisciplinario, muy amplio. Yo pienso que nosotros, los humanos, no tenemos una sola verdad, pero como estamos en red, como un equipo como el que asiste a una clase de las nuestras, si estamos 10 personas, son 20 ojos. Entonces yo estaba pensando y me hacía la idea de una mosca que tiene un ojo múltiple, entonces con nuestros 20 ojos
podemos abordar todas estas cuestiones. Más aún si tenemos varios tipos de especialistas, porque ahí tenemos a alguien que trabaja con imagenología, posiblemente un neurólogo, un neuropsiquiatra, un psicólogo, un genetista, en fin, se necesita un enfoque bastante completo, multidisciplinario. Y desde las terapias alternativas, pues tenemos nosotros un acupunturista, un homeópata, alguien que hace terapia neural, biomagnetismo, bioenergética, etcétera, etcétera. No tenemos una verdad absoluta. Es más, las verdades se las cuestiona a diario. Planteamos un plan teórico, un plan de hipótesis, y esto lo vamos a ver acá más adelante en plan hipotético, pero cada vez van habiendo estudios. Aquí tenemos este señor, doctor Antonio Damasio, nacido en el 44, él es un médico neurólogo portugués, y he incluido esto porque estos doctores han estudiado, hay un estudio Damasio que se llama del año 90. Hanna Damasio es su esposa, también es una neuróloga portuguesa, y ellos estudiaron pacientes con lesiones en el lóbulo temporal derecho. Lo que encontraron cambios significativos en su conducta, incluida la agresión impulsiva. Eso es lo que ellos hicieron, pues, y estos son estudios que están en revistas, digamos, en sitios como Lancet, como Science, como Natural Health, estos. Daniel Tranel también, él es otro de los miembros que participó, este es un médico neurólogo estadounidense de la Universidad de Iowa, Daniel Tranel, nacido el año 57. Este es el estudio de Damasio en resumen. Hay otro estudio que es el estudio Anderson, con este director de este Instituto de Tecnología, Steven Anderson, que dirigió la investigación. Y este estudio, pues, con Howard Bechara también, que es un investigador en neuropsicología, conocido por su trabajo en la toma de decisiones y la neurociencia de la emoción. Entonces, como ven, hay equipos de científicos que están investigando el tema. Este estudio Anderson examinó pacientes con justamente lesiones en el temporal derecho. Tenían dificultades en la toma de decisiones sociales y emocionales, lo que podría también estar relacionado con la agresión. Es decir, si tienen dificultades en la toma de decisiones sociales, pues sí, mantengo una amistad, mantengo una relación, asumo este trabajo, asumo este compromiso, lo tomo, no lo tomo, conecto con esta persona, en fin, todo lo que esté involucrado en tomas de decisiones sociales y emocionales. La impresión que nos va a dar como desde la clínica es como personas bastante inseguras, poco decididas, o sea que no toman decisiones. Hay otro estudio, que es este estudio Bocardi, de 2005. Este es una doctora que es del Centro de Alemán para Enfermedades Neurodegenerativas. Esta doctora Marina Bocardi, justamente con estas otras personas, son los que han estudiado, y esto ya es del 2005. Este estudio se centró en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal derecho. Descubrió que algunos de ellos presentaban agresión y cambios en la personalidad como síntomas de la enfermedad. Entonces ahí nos podemos dar cuenta. Esta doctora Marina Bocardi, en Alemania y en Europa en general, uno hace un estudio que puede ser un estudio de licenciado en medicina, después hace una especialización a nivel de posgrado y luego hace un nivel de doctorado. Y luego los investigadores llegan a los niveles de profesor o profesor, como les llaman. Estos profesor son los que dirigen a los doctorandos. Los doctorandos son estos
que están dirigidos y para mantenerte como profesor tiene que hacer estudios. Ella tiene una cantidad de estudios en varias líneas de investigación, pero lo que estudia son las enfermedades neurodegenerativas. Aquí tenemos otra investigación. Este es un psicólogo británico, Simon Baron-Cohen, que junto con estos otros científicos, él es de la Universidad de Cambridge. Él es director del Centro de Investigación para el Autismo en Cambridge, como profesor allá. También profesor, pues que dirige a los doctorandos. Este fue un estudio que hicieron en el año 99. Aquí la investigación de Baron Cohen lo hizo con esta otra profesora, como digo, Sally Wainwright, con las universidades de Sussex y de Southampton. ¿Qué es lo que estudiaron ellos? El procesamiento emocional y la empatía en personas con trastornos neuropsiquiátricos, lo que puede estar relacionado con la agresión. O sea, fíjense como siempre van haciendo sus propuestas, cómo procesan las emociones, la empatía. Muy probablemente si ya entraríamos a investigar a cada uno de estos estudios, nos van a aparecer este desarrollo de las células espejo. Aquí tenemos otro estudio, Blair, de 2001, de James Blair. También se centró en estudios de la función cerebral y trastornos del comportamiento, especialmente en el contexto de las psicopatías. Ha realizado investigaciones sobre psicopatía y la relación con la disfunción en áreas cerebrales, incluido el lóbulo temporal derecho. Siempre, fíjense, como denominador común, lleva a la agresión, la afección en el temporal derecho. Aquí este estudio Blair, la investigación, en general se podría decir que la investigación en esta área, no solamente en el temporal derecho, sino en toda la parte del cerebro, es esencialmente, está en evolución, o sea, está en proceso. Siempre hay que consultar fuentes actualizadas para obtener una comprensión completa, cabal, de la relación entre la función cerebral y la conducta. Bien, quiero mostrarles, antes de avanzar en esto, un video, pero antes quería ver si hay algún comentario, por favor, adelante. Jesús. Bueno, agradecido por esta información, doctor Mena, porque uno puede avalar ya no únicamente con el biomagnetismo, sino también con la parte de la neurociencia, la parte de la ciencia, la neurología, la biología, estos estudios de estas personalidades, donde todos tienen algo en común, que es la posible agresividad cuando el temporal derecho está afectado. Nosotros tenemos esta maravilla, pues, pudiéramos decir, este método no de diagnóstico, porque no queremos verlo así, aunque el doctor Goiz habló en su primer libro de que era un método de diagnóstico del biomagnetismo. Lo que pasa es que, bueno, también algunos de sus hijos han tratado de que no sea método de diagnóstico por lo que puede suceder en base a la clínica. Pero nosotros con el imán podemos detectar el problema. Y por lo menos ahorita que vi el director en Cambridge para el autismo, me encantó, porque por lo menos en los casos que nosotros hemos podido analizar, nos llamó poderosamente la atención. De hecho, ya quedó establecido para nosotros como fundamento. Cuando el niño con autismo o el joven con autismo o el adulto con autismo le sale el temporal izquierdo, obviamente no son verbales, tienen problemas para verbalizar por la área de Broca y Wernicke que conocemos, pero cuando sale el temporal derecho, a pesar de que es un espectro, me llamó mucho la atención y la anoté la frase, dice que usted mencionó aquí en una de las láminas, la relación entre la función cerebral y la conducta es compleja y multifacética. Me encantó porque así es el autismo, es un espectro, es muy complejo, tiene muchos colores, pero cuando el temporal derecho sale y no polariza, es decir, cuando uno despolariza y sigue afectado, el 100% de los niños que no ha tocado es agresivo. Es una cosa impresionante.
Cuando sale el temporal izquierdo y también sale el temporal derecho, en la historia y en la anamnesia, hablando con los padres, él es violento o es agresivo, o es agresiva la niña, o no se deja tocar. Y esto nos ha llamado mucho la atención porque, por decir algo, lo voy a compartir, lo tengo acá, lo voy a compartir porque estamos en un grupo de profesionales y profesionales de élite, pues aquí hay ya biomagnetistas de renombre. Pero voy a compartir algo con lo que usted estaba hablando, de no nada más la agresividad interna, sino hacia mí mismo, no nada más la agresividad externa, sino hacia sí mismo, porque este tipo de psicopatía hace que la persona pueda suicidarse. Yo tengo un joven autista de 21 años, que él, yo creo que hablé de él en una de estas clases, si mal no recuerdo, puede haber sido en otras clases, disculpe, doctor Mena, pero él ha tenido varios intentos de suicidio, y cuando la mamá empezó al biomagnetismo junto con él, ya él se había despedido y todo, pero ya tenemos un año hacia acá, más de un año, y él me deja ahora este mensaje porque él dice que venció la depresión y la ansiedad ya con los imanes, que lo único que le queda es todavía la sensación de quitarse la vida. Voy a compartirlo con todo el respeto porque sé que aquí hay unos grandes profesionales y estamos en una mesa redonda. Él obviamente aquí también expresa su fe. Él pertenece a una organización internacional, bueno, su familia, testigo de Jehová, igual que mi persona, pero él se maneja también con la parte espiritual que sin duda creo yo que es fundamental en estos casos. Primera parte, quería ¿Se escucha? agradecerle a José por el gran apoyo que nos has dado con el biomagnetismo. De verdad que ha sido una gran ayuda. Quería decirle que gracias a Jehová y a lo que hemos aprendido, ya en estos momentos no padezco ni ansiedad ni depresión. Sigo padeciendo tendencia suicida, pero mucho menos que antes. Y de verdad que es una bendición de Jehová. Era el punto que quería, no sé si se pudo escuchar bien. Sí, sí, se escucha bien. Sí. Sí. Dense cuenta, sigo teniendo todavía la sensación de intento de suicidio. ¿Cómo habla? Y él, otra frase que anoté acá, en la toma de decisiones sociales, empatía y agresión, no tiene filtros. Este joven es sin filtros, no tiene empatía. Él puede decirnos algo directamente así, no me gusta esto de ti, Gustavo. Claudia, ¿por qué tú dijiste esto? Me parece que tú eres tal persona. No mide, no tiene filtro para decir, no es empático para nada y la toma de decisión social no existe para él. Él es asocial, no se le puede acercar ninguna persona. Ya está empezando a compartir con otros, ya está con los familiares y algunos dejándose incluso tocar. El avance es sorprendente, pero bueno, quise sacarlo como referencia a doctor Mena por lo que estamos viviendo y en los niños o jóvenes con autismo les puedo decir que por lo menos Juan José que se ha especializado ahora en esta parte, cuando el lóbulo izquierdo sale, ya sabemos, y el polo izquierdo, el polo frontal, área de Werner y área de Broca, usted ya lo ha explicado, doctor Mena, eso es en todos los niños con autismo, sobre todo los que no son Asperger, los que no verbalizan. Pero cuando sale el temporal derecho, el 100% de los que he analizado con sus madres, la conducta es agresiva, es violenta. Tenemos un caso, bueno, ya yo lo hablé, de que había reventado las puertas, todo, y van varios casos. Una jovencita que hay que amarrarla. Desde que empezaron con los imanes, ahora es amor y paz y tranquilidad. Únicamente no se ha podido superar es el bullying en la escuela, en el colegio. Ahí ella explota y la profesora que no está capacitada, pues no está entrenada para manejar estas situaciones, inmediatamente lo que llama es a los representantes para que la vayan a buscar. No se ha podido buscar el equilibrio de cómo controlarla. Pero del resto, la jovencita, tranquila. Ese era mi comentario. Disculpe que me llevé varios minutos, doctor Mena. No, tranquilo, muy bien, estamos para eso. Bueno, ahora yo quiero presentarles un pequeño video. Y claro, como digo, estamos en la actualidad en la época de oro, así como una época de oro de la microbiología, cuando se descubrió el microscopio, ahora estamos en el tema de la neurociencia y lo que los neurocientíficos y los investigadores pueden buscar. E ideas como las que estamos
hablando del centro de Broca, de Wernicke y todo eso. Fíjense ustedes, y por eso quiero que le pongan mucha atención y escuchen lo que dice esta persona respecto de las investigaciones, de cómo esto eran conceptos que eran del siglo XIX, que nos ha acompañado todo el siglo XX, y cómo ahora, a la luz de la neurociencia, nos cuentan nos cuentan una historia un tanto diferente. Bien, vamos a escucharlo a este muchacho. A ver. ¿Son tus hemisferios cerebrales diferentes? ¿Crees que tienes un lado del cerebro que es analítico y racional y otro lado que es creativo e intuitivo? Esta es una creencia que muchos gurús del marketing han tratado de meter en la sociedad para vender libros de autoayuda o programas que pretenden solucionarte la vida. Todo para desbloquear un supuesto hemisferio cerebral derecho que está dormido. Pero, ¿hasta qué punto es cierta esta idea? Vamos a verlo. La idea de que tenemos hemisferios cerebrales con diferentes funciones viene de finales del siglo XIX, cuando el neurólogo Paul Broca se encontró con un paciente inusual. Esta persona, a la que luego denominarían paciente tan, solo podía emitir esa sílaba tan cuando hablaba. Independientemente de la pregunta que le hicieras, su respuesta era la misma, como si hubiera olvidado todo su lenguaje. Tras su muerte, Broca le hizo una autopsia encontrando una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, región que más adelante se conocería como área de Broca, un área cerebral esencial en la producción del lenguaje, solo presente en nuestro hemisferio izquierdo. Pocos años después, Carl Wernicke recibiría la visita de una paciente también inusual. Esta mujer de 70 años acababa de sufrir un accidente cerebrovascular tras el bloqueo de una arteria de su cerebro. En este caso, la paciente era incapaz de entender lo que se le decía. A cualquier pregunta que se le realizaba, la mujer respondía de forma incorrecta, contestando, por ejemplo, buenos días, cuando se le preguntaba cómo había sido su fin de semana. La paciente, además, era incapaz de leer y de entender las palabras escritas, pero su capacidad de hablar y de producir lenguaje seguía intacta. Wernicke acabaría por identificar pocos años después un daño irreversible en el lóbulo temporal izquierdo de la paciente, teorizando que en esta región se hallaba el centro de la comprensión del lenguaje. Más adelante se confirmaría su hipótesis, denominando a esta área, también en nuestro hemisferio izquierdo, área de Wernicke. Los descubrimientos realizados por estos dos científicos dieron lugar a pensar que las funciones superiores de nuestro cerebro se hallaban en el hemisferio izquierdo y que el hemisferio derecho tenía un papel secundario. Sin embargo, esta idea pronto sería rechazada. Al mismo tiempo que Broca y Wernicke realizaban estas hipótesis con sus pacientes, otros investigadores hacían lo mismo, analizando en este caso a pacientes con problemas para percibir objetos, lugares e incluso personas, se dieron cuenta de que tenían una lesión en el hemisferio derecho. Este descubrimiento desafiaba la idea de los científicos anteriores, sugiriendo que cada hemisferio tenía especializaciones para determinadas funciones. En concreto, teorizaron que el hemisferio izquierdo se especializaba en habilidades cognitivas, mientras que el hemisferio derecho lo hacía con las habilidades perceptivas. El hemisferio izquierdo tendría un papel principal en el procesamiento del lenguaje, el pensamiento abstracto y la ejecución de movimientos precisos con nuestro cuerpo. En cambio, las áreas paralelas en nuestro hemisferio derecho tendrían un papel en el procesamiento de la música en vez del lenguaje, el pensamiento intuitivo y la percepción. Todo esto eran hipótesis que los investigadores debían demostrar, pero era difícil hacerlo ya que en nuestro cerebro ambos hemisferios se encuentran interconectados. La información que recibe un hemisferio pasa rápidamente al otro y al no ser estructuras aisladas es difícil analizar sus funciones por separado. Sin embargo, los investigadores interesados en este tema tuvieron una oportunidad con pacientes epilépticos. Un tratamiento habitual por entonces para detener la epilepsia era cortar el cuerpo calloso, una estructura compuesta de fibras nerviosas en la mitad del cerebro, cuya función era precisamente conectar ambos hemisferios. Sin el cuerpo calloso, los investigadores podían coger a estos pacientes para analizar el funcionamiento de los hemisferios cerebrales por separado, y lo hicieron de una forma bastante original para entonces. Para comprender el método que utilizaron, has de saber que nuestro cerebro tiene lateralidad cruzada. Esto significa que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo,
y que el hemisferio derecho controla la parte izquierda, pero que esto también sucede con la información visual, que lo que vemos con el ojo izquierdo va a parar primero al hemisferio derecho y que lo que vemos con el ojo derecho se dirige hacia el hemisferio izquierdo. Y si el cuerpo calloso que los unía no existía, esa información solo se quedaba en uno de los hemisferios. Lo que hicieron estos experimentos fue tapar uno de los ojos de esos pacientes sin cuerpo calloso, haciendo que la información visual de las tareas que se les presentaba solo fuera a uno de los hemisferios. Por ejemplo, una de las tareas podía consistir en presentar un texto que el paciente debía tratar de comprender y luego responder unas preguntas. En línea con lo que teorizaron Broca y Wernicke, cuando la información visual iba solo al hemisferio izquierdo, los pacientes comprendían y respondían a las preguntas correctamente. Sin embargo, cuando la información solo iba al hemisferio derecho, su comprensión y respuestas eran mucho más limitadas. Es interesante ver que, incluso con solo el hemisferio derecho, había una comprensión básica. Existe también cierta capacidad de procesar el lenguaje en este hemisferio, pero era en el izquierdo donde se mostró una clara especialización. Si cambiábamos a una tarea de percepción y reconocimiento de objetos, el patrón se invertía. Cuando la información iba al hemisferio derecho, el rendimiento del paciente era mucho mejor que cuando iba al hemisferio izquierdo. Además, aquí también se vio que el hemisferio izquierdo tenía ciertas habilidades perceptivas básicas y que podía hacerlo bien si solo había que reconocer estímulos. Sin embargo, tenía muchos más problemas que el derecho si el experimento podía utilizar la información visual para realizar una tarea compleja, como relacionar objetos. Estos descubrimientos llevaron a la pregunta de si el procesamiento de las emociones también estaría especializado en uno de los hemisferios. Si el hemisferio izquierdo tenía esa función más proclive al pensamiento lógico y el derecho al pensamiento asociativo, parecía coherente pensar que las emociones serían dominio del derecho. Durante el siglo XX, varios investigadores trataron de ver si esta hipótesis era cierta. Un tipo de experimento muy utilizado fue el de reconocimiento de expresiones faciales, viendo cómo pacientes con lesiones en el hemisferio derecho tenían más dificultades para reconocer emociones en las caras de los demás. Este hecho llevó a pensar que el hemisferio derecho procesaba con mayor intensidad las emociones y por ello su lesión provocaba problemas en el reconocimiento de caras. Sin embargo, estos investigadores se equivocaban. Todas las investigaciones que hemos visto hasta ahora parecen apoyar esa idea de que hay una clara diferenciación entre ambos hemisferios, apoyando la hipótesis del hemisferio izquierdo analítico y del hemisferio derecho creativo. Pero con las siguientes investigaciones vamos a ver que esta idea es en realidad errónea y que no hay una diferenciación tan clara entre los hemisferios como pensábamos. El argumento de que el hemisferio derecho procesa las emociones se basaba en el reconocimiento de estas en las expresiones de la cara. Pero el reconocimiento de caras es una habilidad perceptiva que va mucho más allá del ámbito emocional. Esta capacidad de reconocer caras se ha hallado en una región llamada giro fusiforme, localizada en las regiones laterales del cerebro. Curiosamente, esta región en el hemisferio derecho tiene un papel fundamental en el reconocimiento de caras en general, mientras que en el hemisferio izquierdo está más relacionada con el reconocimiento de símbolos y letras. Reconocer caras es una habilidad perceptiva, no exclusivamente emocional, con lo que tiene sentido que las personas de las investigaciones sobre emociones no pudieran reconocer expresiones faciales si tenían una lesión en el hemisferio derecho. No porque su capacidad de procesar emociones estuviera alterada, sino porque no podían percibir caras en general, padeciendo un trastorno denominado prosopagnosia. Esta evidencia echaba abajo el apoyo para la hipótesis del hemisferio derecho emocional. Por otro lado, estos estudios también analizaron el papel que tenía el hecho de ser diestro o zurdo en la lateralidad de nuestro cerebro. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es cierto para los diestros, pero curiosamente los zurdos suelen tener varias de estas funciones invertidas en el cerebro. El hemisferio dominante del lenguaje en los zurdos es por lo general el derecho, no el izquierdo. Sin embargo, un reciente estudio de 2019 parecía mostrar que la habilidad de reconocer caras se mantenía también en el hemisferio derecho en los zurdos. Esta evidencia demostraba que decir que el hemisferio izquierdo es analítico y el derecho creativo es demasiado simplista y que algunas funciones que normalmente se presentan en uno de los hemisferios pueden estar intercambiadas. Volviendo al tema del procesamiento de las emociones, hubo otra hipótesis que empezó a ganar importancia y que en la actualidad es la que más apoyo empírico tiene. La hipótesis de la valencia, como se llamó,
decía que no era que las emociones en general se procesaran en el hemisferio derecho, sino que dependía del signo positivo o negativo de la emoción. Según esta hipótesis, las emociones positivas, como la alegría o la sorpresa, se procesaban en el hemisferio izquierdo, mientras que las emociones negativas, como la tristeza o el miedo, se procesaban en el hemisferio derecho. Sí, has escuchado bien. Positivas, izquierdo, negativas, derecho. Para comprobar esta hipótesis, los investigadores hicieron una adaptación del método que vimos del campo visual sin cuerpo calloso, pero esta vez con pacientes sanos que sí tenían esta estructura. Su idea era presentar un estímulo de una clara valencia emocional positiva, como una playa o una familia feliz, y estímulos de una clara valencia emocional negativa, como basura o una escena de agresión. Al igual que en el experimento de los pacientes sin cuerpo calloso, se les taparía un ojo, cruzando la información al hemisferio contrario. Pero esta vez medirían la velocidad del tiempo que tardaban en reconocer la emoción de la imagen. Como eran personas sanas con su cuerpo calloso intacto, la información llegaría a ambos hemisferios. Sin embargo, al tapar uno de los ojos, esa información emocional llegaría antes al hemisferio contrario al ojo y un poco más tarde al otro hemisferio. Si el participante tardaba más en reconocer la emoción con un ojo tapado que con el otro, significaría que la información necesitaba llegar al otro hemisferio cruzando el cuerpo calloso. Y si su respuesta era más rápida con el otro ojo, significaba que la información no había necesitado pasar por el cuerpo calloso y era ese hemisferio la que la procesaba. Al realizar este experimento, los investigadores confirmaron su hipótesis. Cuando se les presentaba una imagen emocional positiva, los participantes respondían antes cuando ésta llegaba primero al hemisferio izquierdo. En cambio, cuando la imagen evocaba emocionalidad negativa, los participantes respondían con mayor velocidad cuando la información llegaba primero al hemisferio derecho. Más adelante, análisis de resonancia magnética mostraron que era la corteza prefrontal y la amígdala las más implicadas en este proceso, que al enseñar imágenes de emocionalidad positiva, la corteza prefrontal y la amígdala izquierdas eran las que más se activaban y que las imágenes de emocionalidad negativa activaban con mayor fuerza la corteza prefrontal y la amígdala derechas. Todos estos estudios demuestran que es una sobresimplificación decir que el hemisferio derecho es emocional y que el izquierdo es analítico. Las emociones se procesan en ambos hemisferios y, como hemos visto antes, ambos lados del cerebro son capaces de realizar las mismas funciones, aunque sean de forma básica. Decir que un hemisferio al completo hace una función y que el otro hemisferio hace otras opuestas no es acertado. Más que de hemisferios, tendríamos que hablar de estructuras dentro de ellos y que, en ocasiones, sus funciones se pueden intercambiar. Por tanto, la respuesta es sí, los hemisferios cerebrales son diferentes, pero es falso decir que uno es analítico y otro creativo. Al final, con todo este tema de la capacidad analítica y la capacidad creativa, tenemos que pensar hasta qué punto son diferentes, ¿no? Quizás estas habilidades no son opuestas ni tienes que tener más de una o más de la otra, sino que son habilidades independientes que puedes desarrollar y que incluso se pueden apoyar entre sí. Después de todo, la creatividad se puede definir como esa capacidad de unir diferentes ideas, ¿no?, que tenemos en nuestra mente para llegar a otra idea o a otro concepto totalmente nuevo e innovador. Y para ello, tener habilidades analíticas que nos permitan estructurar y organizar la información de forma adecuada puede ayudarnos precisamente en ese proceso creativo. Por otro lado, hay determinados ámbitos del conocimiento y habilidades que consideramos totalmente artísticas o creativas, como puede ser el hecho de escribir una novela, una obra literaria, que sin embargo están totalmente ancladas en el lenguaje, en su comprensión y producción. Y como hemos visto, el lenguaje está totalmente dominado por el hemisferio izquierdo. Por ello, no podemos decir que el hemisferio derecho sea totalmente creativo y el izquierdo no, porque ambos están en continua interacción para lograr ese proceso que estamos buscando. Así que, si te ha gustado este vídeo donde hablamos sobre los hemisferios cerebrales, creatividad, analítica y todo esto relacionado con la psicología, te invito a que le des un like a este vídeo. Bueno, ahí tenemos, a mí me llama la atención y me suena interesante. Por ejemplo, hay personas que por alguna razón pierden totalmente la visión de un ojo. Y entonces ahí, obviamente, pues al perder la visión, lo que va a pasar es que se procesa en el lado contrario y como hace el recorrido, va a demorar un poco más, pero va a haber respuesta. Y la persona está en equilibrio. O sea, hay muchos problemas, muchas personas que ni nos damos cuenta ni percibimos que
prácticamente están ciegas por aberración de un ojo. ¿Qué piensan ustedes? Adelante, adelante, Jesús. Bueno, un escándalo este video, es bien polémico en algunos aspectos. Esto me hizo recordar un científico hindú que tiene 40 años estudiando el cerebro y todavía él entiende los procesos, pero todavía no entiende cómo es posible que algo con una masa nos permita recordar. Yo lo que puedo visualizar allí, doctor Mena, sin ser un especialista, pero bueno, con lo que hemos estudiado, que el hemisferio izquierdo tiene que ser deductivo y secuencial. Me parece que esa parte cuando dice que el lado positivo, es decir, los pensamientos positivos, se manejan por el lado izquierdo, esa parte final, yo estoy de acuerdo en qué sentido. Es decir, cuando uno sabe que algo es positivo para uno, uno pudo razonar, pudo deducir y pudo entender que esto va a ser favorable para uno. Pero cuando es el lado negativo, cuando es el pensamiento negativo o algo que te puede dañar, entra el lado derecho porque es más intuitivo, es decir, a veces es lo que siente, oye, esto como que me va a hacer daño y todavía está como en expectativa. También he estudiado que a los 12 años es donde se pierde esa plasticidad, esa neuroplasticidad en el cuerpo calloso, es decir, un niño de 12 años o menos puede utilizar los dos hemisferios al mismo tiempo. Por eso lo ponen en ensayos con animales, con diferentes, es decir, este es el camello, este es el perro, pero aquí dice perro y aquí dice camello y ellos lo identifican como van saliendo muy fácilmente, mientras que nosotros los adultos tenemos que primero razonarlo como para ver cuál es el concepto. No soy un estudioso de esto, tampoco soy un experto, por eso agradezco toda esta información, pero me parece un poco polémica esta parte que acabamos de ver en base a lo que hemos aprendido o nos han enseñado. Muy bien, gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere añadir algo? Bueno, Doctor Mena, sería bueno saber qué piensa usted, porque usted es el profesional, el experto. Nosotros estamos todavía aquí aprendiendo muchas cosas. Todos aprendemos, sabemos que usted también, pero nos interesaría por lo menos en un minuto saber cuál es su opinión, porque usted ha analizado la conducta de las personas a través de los años. Ha tenido que entender la psique del ser humano. ¿Qué piensa usted de esto que nos acaba de mostrar? bueno, hay el enfoque de la neurociencia que está en esa búsqueda. Sin embargo, a mí me llama la atención una reflexión que hace Leibniz, que es digamos, es un filósofo por ahí del siglo, qué sé yo, 17, por ahí por 1700, y él dice, sí, en algún momento van a poder estudiar el cerebro y van a poder estudiar lo que ahora están buscando a través de la nanotecnología. Van a tratar de entender cómo funcionan como bombas, pistones, cómo se producen sustancias y todo eso, pero no van a poder llegar a los pensamientos. Y eso ya lo dijo hace 250 y tal años. Entonces sí me llama la atención de ese pensamiento que sigue siendo actual, porque estamos buscando, obviamente, como digo, estamos en una época de oro de la neurociencia. Y lo que los investigadores están buscando es si es posible estudiar célula a célula la capacidad de procesamiento que existe en la actualidad ya nos da como para hacer ese tipo de estudios, pero aún así solamente se va a estudiar a nivel del hardware, digamos, o sea, de la parte fuerte de lo que es el cerebro como tal, pero a nivel del software, o sea, del contenido de los pensamientos, ese ya es un poco otro tema. Lo que yo puedo decir es que lo que uno seguía, básicamente, más que por digamos, estas profundidades del cerebro, que en términos globales sí las entendemos y las comprendemos, pero a nosotros lo que nos mueve, o en mi caso como especialista, es el contenido de las emociones. ¿Qué es lo que le causa el sufrimiento? ¿Qué es, en qué parte del, no en qué parte orgánica, sino en qué momento o la manera como se guardan y se conservan o se bloquean esos recuerdos?
Y ese es un tema que ya en la práctica hay que trabajarlo. Aunque ustedes no lo crean en ese sentido, por ejemplo, es difícil que la gente, y algunas veces sí es posible, llegar a generar un ambiente que pueda informar sobre un incesto. Y ese es un tema bastante fuerte. Incesto, relaciones con, o sea, de padres con niñas cuando tuvieron 5, 7 años, 9 años, generalmente se paran a esa altura porque la niña ya reacciona, conversa con sus amiguitas, esto no es normal, pero estas criaturas se quedan en shock. Y esto causa unos problemas muy severos. Y ahí no estamos hablando de estructuras cerebrales alteradas, sino estamos hablando de temas conductuales que, que no se explican. Generalmente en este tipo de cosas, la niña no tiene rabia con el padre que la violaba, tiene rabia con la madre que lo sabía y que no la protegió. Y son problemas que luego ya en la vida adulta, pues en relaciones de pareja, en relaciones de matrimonio, en relaciones de familia, pues son temas bastante difíciles y que causan un sufrimiento humano que es lamentable. Esa es la verdad. En fin, ese es como lo veo. Así que, bueno, muchas gracias, les agradezco como siempre, pues, y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctor Mena. Mena. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias. Chao, chao. Gracias, Chao, chao. doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias, hasta el jueves. Chao. Cuídense mucho.